Kim Yoo-jung nunca fue simplemente otra actriz joven creciendo bajo la mirada pública. Para cuando se convirtió en mujer, el público ya llevaba años queriéndola como algo más suave que el estrellato y más íntimo que la fama. No era solo conocida, era recordada. Su rostro tenía ese tipo de familiaridad que la mayoría de las celebridades persigue durante toda una carrera, porque la audiencia no solo la había visto actuar, la había visto crecer, y eso es lo que vuelve su imagen tan engañosamente poderosa hoy. Incluso en la adultez, incluso con papeles más pulidos, un estilo más definido y una presencia más serena y controlada, Kim Yoo-jung sigue cargando la sombra emocional de la niña en la que la gente alguna vez confió sin reservas. Se planta frente a la cámara como una mujer adulta, pero una parte del público todavía la mira a través de la memoria. Ahí es donde empieza la tensión, porque la verdadera carga en la historia de Kim Yoo-jung nunca fue la fama en sí, fue el costo de crecer dentro del afecto del público. La gente ama a las estrellas infantiles por lo que representan: inocencia, calidez, seguridad emocional, una versión de la ternura todavía intacta, no tocada por la complicación. Pero ese amor puede volverse posesivo sin parecer cruel. El público no se da cuenta de que eso que llama cariño puede convertirse poco a poco en presión. Quieren que la niña madure con belleza, pero no demasiado de repente. Quieren que esa chica se convierta en mujer, pero no de una manera que altere la versión de ella que ya guardan en la memoria. Y para una estrella como Kim Yoo-jung, cuya imagen se construyó sobre la familiaridad más que sobre el impacto, esa presión pesa todavía más. Nunca se supuso que debía derrumbarse en un escándalo. Se suponía que debía seguir siendo emocionalmente reconocible para siempre. Así que la verdadera historia de Kim Yoo-jung no trata solo de una actriz infantil que logró seguir siendo famosa. Trata de lo que ocurre cuando una chica a la que el público amó por ser gentil, pura y fácil de conservar en la memoria, tiene que ir más allá de esa imagen y convertirse en alguien más compleja. Porque la parte más frágil de la carrera de Kim Yoo-jung nunca fue su talento. Fue la fantasía que lo rodeaba. La fantasía de que una niña adorada podía crecer sin obligar al público a enfrentarse al hecho de que ya no le pertenece únicamente a su nostalgia. Antes de que Kim Yoo-jung se convirtiera en ese tipo de actriz de la que la gente hablaba con un afecto ya incorporado, era una niña entrando en una industria demasiado pronto como para entender lo que algún día le iba a exigir. No llegó a la fama después de la adolescencia, con una identidad ya formada y una línea clara entre su yo privado y su imagen pública. Entró mientras esa identidad todavía se estaba construyendo, y esa diferencia importa. Para Kim Yoo-jung, la cámara no fue simplemente una herramienta que aprendió a enfrentar más tarde en la vida, fue parte del entorno en el que creció. Empezó en el modelaje y en la publicidad cuando era todavía muy pequeña, y después pasó a la actuación tan temprano que el público no la vio aparecer del modo habitual. La vio desarrollarse. Su infancia nunca quedó del todo oculta de la memoria pública, porque la memoria pública estuvo ahí casi desde el principio. Eso significó que su crecimiento nunca fue solamente personal. Siempre estuvo siendo registrado, interpretado y reclamado en silencio por quienes la observaban. Ese ascenso temprano también moldeó el tipo exacto de amor que recibió. Kim Yoo-jung se volvió valiosa no solo porque fuera linda o talentosa, sino porque parecía llevar consigo algo emocionalmente reconfortante en pantalla. Era el tipo de actriz infantil en la que el público confiaba para aportar calidez, sinceridad y claridad emocional a un papel. Una y otra vez aparecía como la versión joven de las heroínas, el ancla emocional de los dramas familiares o el rostro que volvía creíble la inocencia de una historia. Con el tiempo, eso le dio algo mucho más poderoso que el simple reconocimiento. Le dio familiaridad. No era solo conocida, era aceptada. Por eso el título de La hermanita de la nación encajó con tanta naturalidad en ella. Describía más que popularidad. Describía una sensación colectiva de que pertenecía al paisaje emocional del público. No solo trabajaba de cara al público, estaba siendo absorbida por la idea pública de la ternura, la confianza y la continuidad. Pero ahí fue también donde empezó por primera vez la carga, aunque nadie supiera todavía cómo nombrarla. Cuando una niña es amada tan profundamente por ser dulce, luminosa y emocionalmente segura, ese amor puede endurecerse y convertirse en expectativa. El público no solo admira el talento, empieza a proteger la imagen en la que ese talento llegó envuelto, y para Kim Yoo-jung, eso significó que el regalo y la trampa nacieron en el mismo momento.
La misma inocencia que abrió todas las puertas a su alrededor también levantó el primer muro que más tarde tendría que escalar. Porque cuanto más tiempo la amaban como a una niña en la que podían confiar, más difícil se volvería para ellos separar a la mujer en la que podría convertirse de la chica que ya habían decidido conservar en la memoria. Mucho antes de que comenzara la verdadera lucha de la transición, las condiciones ya estaban ahí. Su carrera no solo empezó temprano. Empezó de una manera que hizo que el público sintiera que tenía derecho a apegarse a quien ella había sido antes, incluso de tener la oportunidad de convertirse en alguien más. Durante mucho tiempo, el talento de Kim Joo-jung fue innegable, pero existía dentro de una categoría que todavía podía hacer que la gente subestimara lo que vendría después. Era admirada, querida y ampliamente amada, pero gran parte de ese amor se había construido alrededor de su capacidad para fortalecer las historias de los demás. Era el yo más joven, la base emocional, la niña cuya presencia hacía que un drama se sintiera más sincero. Ese tipo de éxito es poderoso, pero también limitante. En algún punto, todo actor infantil enfrenta la misma prueba silenciosa. ¿Puede el público dejar de verlo como un recuerdo y empezar a verlo como el centro? Para Kim Joo-jung, esa transición importaba más que cualquier anuncio de casting por sí solo. Era el momento en que su carrera tenía que demostrar que la longevidad no era lo mismo que la evolución. No necesitaba solo otro proyecto exitoso. Necesitaba un papel que obligara al público a mirarla de otra manera, no como una estrella infantil que sobrevivió, sino como una actriz protagonista que ya había llegado. Ese cambio se volvió real con Love in the Moonlight. 2016, como Hong Ra-on, Kim Joo-jung entró en un papel lo bastante luminoso, lo bastante popular y lo bastante resonante en lo emocional como para presentarla de nuevo exactamente a la escala que necesitaba. El drama hizo más que triunfar. Le dio al público una nueva forma de sostener su imagen. Ya no era simplemente la niña a la que habían visto crecer. Ahora era el centro romántico de un gran éxito, cargando encanto, vulnerabilidad, ingenio y presencia de una manera que la hacía sentirse indudablemente como una protagonista femenina. Y eso importaba porque transiciones como esta rara vez son limpias para las antiguas estrellas infantiles. El público suele resistirse. Puede elogiar a la actriz mientras todavía le niega una aceptación total a la mujer en la que se está convirtiendo. Pero Love in the Moonlight le dio a Kim Joo-jung un puente entre esas dos identidades. Todavía podía sentirse suave, familiar y emocionalmente cercana. Pero ahora esa suavidad pertenecía a una heroína, no a una niña. Obras posteriores como 20th Century Girl, 2022, donde interpretó a Na Bo-ra, y My Demon, 2023-2024, como Do Do-hee, continuaron ese proceso y ampliaron su imagen desde la nostalgia juvenil hacia algo más deliberado, más sereno y más adulto. Pero este ascenso vino con su propio costo oculto. Cuanto más exitosamente Kim Joo-jung cruzaba hacia los papeles protagónicos, más empezaba a formarse a su alrededor una nueva clase de fantasía. Ya no era solo la niña estrella de la nación, se estaba convirtiendo en un símbolo de transición elegante, la actriz excepcional que parecía crecer con belleza, sin perder la confianza emocional que la gente había depositado en ella desde el principio. Eso volvió su ascenso especialmente atractivo, pero también creó una nueva trampa. No era admirada únicamente por su talento, la estaban convirtiendo en una versión ideal de cómo debería madurar una estrella infantil, elegante, dulce, poco amenazante y sin fricciones. En otras palabras, su evolución era más amada cuando parecía fácil, y ahí fue donde la carga regresó en silencio. Porque cuando el público empieza a tratar tu transición como una fantasía, está menos preparado para la realidad de lo frágil, irregular y agotadora que esa transición puede ser de verdad. Kim Joo-jung por fin había cruzado hacia una nueva fase del estrellato. Pero al hacerlo, también había entrado en un tipo de visibilidad más complicado, uno en el que el éxito ya no la liberaba de su antigua imagen, sino que simplemente le enseñaba a esa imagen a crecer con ella. La presión en la historia de Kim Joo-jung no llegó en forma de escándalo, deshonra o un error público explosivo. Llegó de una forma más difícil de dramatizar, pero a menudo más dolorosa de vivir. La presión de crecer bajo un amor que ya había decidido quién eras. Kim Joo-jung había sido adorada durante tanto tiempo como actriz infantil que el público no solo apoyaba su carrera, invertía en la idea de ella. Representaba inocencia y seguridad emocional. Por eso su transición hacia la adultez nunca iba a ser sencilla. Para una persona común, hacerse mayor es algo privado.
Para una estrella infantil, se convierte en una prueba pública. El público que antes amaba tu suavidad, ahora espera ver si puedes conservarla sin parecer infantil, madurar sin parecer desconocida y cambiar sin romper el recuerdo que construyó a tu alrededor. En un entorno así, la presión se siente como una atmósfera. Vive dentro de cada nuevo papel, cada cambio visual, cada pausa, cada actuación que le pide al público que deje de ver a la niña y acepte a la mujer. Y en el caso de Kim Yoo-jung, esa carga era especialmente aguda porque su imagen nunca se había construido sobre la rebeldía o la imprevisibilidad. Se había construido sobre la confianza, así que en el momento en que su crecimiento se volvió visible, la pregunta fue si el público estaba listo para dejarla convertirse en alguien que antes nunca había necesitado que fuera. Ese peso se volvió más frágil cuando la interrupción entró en la historia. En 2018, Kim Yoo-jung detuvo temporalmente sus actividades por problemas de salud relacionados con el hipotiroidismo, y ese detalle importa porque rompió la ilusión de que su transición hacia la adultez se desarrollaría como una línea perfecta. Hasta entonces, el público todavía podía aferrarse a una fantasía, que ella seguiría madurando con belleza, pasando de actriz infantil adorada a elegante protagonista sin ruptura ni agotamiento. Pero la enfermedad interrumpe la fantasía. Le recuerda al público que detrás de la imagen que ha estado observando desde la infancia hay una persona real, con límites y con un cuerpo que puede negarse al ritmo que la industria exige. Para Kim Yoo-jung, esto no fue un escándalo que manchara su nombre, fue algo más silencioso y más triste. Expuso lo poco que existe en la imaginación pública para permitir que una estrella infantil crezca de forma desigual. Incluso una pausa causada por la salud puede sentirse simbólicamente pesada cuando una carrera se ha construido sobre la continuidad. Ya no cargaba solo con la presión habitual de ser observada. Ahora cargaba con la carga más profunda de la interrupción, de ver quebrado su impulso justo en el punto donde la industria más recompensa el movimiento constante. Y como había pasado tantos años pareciendo confiable y luminosa, esa interrupción no afectó solo los calendarios, alteró la manera en que el público siguió su vida. Por eso la tensión más profunda en la carrera de Kim Yoo-jung nunca tuvo que ver con ser perdonada por algo que hubiera hecho mal. Tuvo que ver con que se le concediera el derecho a evolucionar sin ser arrastrada hacia atrás por la memoria. Después de regresar, cada papel maduro llevaba algo más que interpretación, llevaba negociación, tenía que habitar la adultez sabiendo que una parte del público siempre compararía a la mujer en pantalla con la niña a la que ya había amado con demasiada intensidad. Eso es lo que vuelve su historia más inquietante que dramática. No estaba luchando por borrar un escándalo, estaba luchando por obtener permiso para volverse más compleja que la imagen que primero hizo sentir segura a la gente. Y quizá esa sea la transición más difícil de todas, porque le pide al público que renuncie a algo que rara vez quiere perder, la ilusión de que la niña que recuerda puede seguir emocionalmente disponible para siempre. La carga de Kim Yoo-jung no era culpa, sino expectativa. No era derrumbe, sino interrupción. No era escándalo, sino la tensión de intentar crecer hacia una versión más completa de sí misma, mientras la observan personas aferradas a la versión más simple de quien fuiste. Y, sin embargo, lo que hace que la historia de Kim Yoo-jung perdure es que no se quedó atrapada dentro de la imagen que primero hizo que el público la amara. La llevó consigo, pero también la superó. Eso es lo que vuelve tan atractiva su imagen actual. Sigue siendo familiar, sigue siendo emocionalmente reconocible, sigue siendo capaz de despertar la misma ternura que el público alguna vez sintió por ella cuando era niña, pero esa familiaridad ya no pertenece solo a la inocencia. Ahora existe junto a la contención, el control y una clase de presencia mucho más deliberada. Para cuando Kim Yoo-jung llegó a proyectos como 20th Century Girl, My Demon y especialmente Dear Ex, 2025, ya no se sentía como una antigua estrella infantil intentando proteger una imagen vieja. Se sentía como una actriz que por fin aprendía a usar esa vieja imagen como contraste. En Dear X interpreta a Baek Ah-jin, una actriz de primer nivel cuya belleza, encanto y elegancia pública esconden un interior mucho más oscuro y manipulador. El papel en sí es importante porque demuestra algo que al público le ha costado aceptar plenamente durante años. Kim Yoo-jung ya no es solo alguien capaz de sostener ternura.
también puede sostener peligro. Por eso Dear X funciona tan bien como culminación de su arco. No se trata solo de que el papel sea más oscuro, se trata de que esa oscuridad desafía directamente la fantasía que la gente construyó alrededor de ella durante tanto tiempo. Baek Ah-jin no es suave en la forma en que el público esperaba que Kim Yoo-jung lo fuera. Es controlada, herida, estratégica y por momentos inquietante. Y eso vuelve la actuación más significativa que un simple cambio de imagen. Se convierte en prueba de amplitud interpretativa. Las reseñas destacaron a Kim Yoo-jung como la fuerza definitoria de la serie, elogiando la manera en que equilibró la contención emocional con estallidos repentinos y cómo logró que Baek Ah-jin despertara al mismo tiempo lástima y horror. Esa respuesta importa porque confirma que su transición ya no es solo visual, es dramática, es artística. No está simplemente vistiendo la madurez como si fuera estilismo. Está interpretando la complejidad a un nivel lo bastante sólido como para cargar un thriller psicológico construido alrededor de una mujer profundamente fracturada. En otras palabras, Dear X no solo muestra que Kim Yoo-jung ha crecido, muestra que su actuación se ha vuelto más oscura, más afilada y más peligrosa sin perder precisión emocional. Así que el legado final de Kim Yoo-jung quizá no sea el de una estrella infantil que logró sobrevivir a la adultez. Eso sería demasiado pequeño para lo que terminó siendo su historia. Su verdadero legado es haber sobrevivido a una de las transiciones más difíciles de la vida pública, convertirse en mujer mientras el público seguía emocionalmente aferrado a ella como niña. Y al final, no superó esa carga destruyendo por completo la vieja imagen. La superó profundizándola, doblándola y demostrando por fin que la ternura que la gente recordaba nunca fue toda la verdad de su talento. Dear X lo hace visible de la manera más clara posible. Le da un papel en el que el encanto se vuelve camuflaje, la belleza se vuelve amenaza y la compostura se vuelve un arma. Por eso su historia deja más dolor que triunfo. La niña que el público adoró alguna vez sigue siendo visible en su rostro, en su familiaridad y en el afecto instintivo que todavía despierta. Pero ya no está contenida por ese recuerdo. Lo que queda ahora es algo más pleno y mucho más interesante. Una mujer que creció bajo el afecto del público, sobrevivió a la interrupción y emergió como una actriz capaz no solo de ser amada, sino también de inquietar al público que alguna vez creyó conocerla por completo.